Bueno, ya este pleno del Ayuntamiento de Santander da idea del debate en el que sitúa el Partido Popular en Santander, en Cantabria y en toda España el debate de las pensiones, ¿no?, que es aún un problema de Hacienda. Hoy la concejala de Hacienda lo resume todo exclusivamente, como concejala de Hacienda, a un problema de ingresos y de gastos. Señora concejala, es algo más que eso, el problema de las pensiones que tiene este país. Le voy a dar algunos datos, porque claro, ha tratado usted de dar datos, de dar algunas medias verdades, de confundir con alguna información, pero al final los datos, señora concejala, nos aportan certezas que desmienten o confirman lo que de palabra decimos. Algunos sobre el famoso déficit o superávit de la Seguridad Social. Se lo he traído en un gráfico porque se ve mejor, ¿sabe? Ellos ya lo conocen, con lo cual se lo puedo mostrar a ustedes. En azul son los años de gobiernos del Partido Popular, en rojo son los años de gobierno socialista. Como ve, del 2000 al 2003, en azul, tenían ustedes superávit en las cuentas de la Seguridad Social, un superávit que se incrementa con los años de gobierno socialista hasta alcanzar mucho más de un 1% del PIB, y que en los dos últimos años del gobierno socialista usted ha situado erróneamente, déjeme que le diga, en un 0,4, es en un 0,2, el déficit de la Seguridad Social. Pero el problema no es ese. Fíjese, los gobiernos del partido de Mariano Rajoy, ya con Mariano Rajoy como presidente, déficits superiores al 1% del PIB en todos los años de gobiernos de Mariano Rajoy. Esta es una realidad, la de los datos. Por cierto, la fuente, la de su compañero de filas, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Los datos que desmienten las afirmaciones. Y uno más, para no cansar con los datos, es el famoso Fondo de Reserva de la Seguridad Social que, como usted bien recuerda, crea el Partido Popular gobernando en España José María Aznar. Pequeñas fueron las contribuciones del Fondo de Reserva a la Seguridad Social de esos primeros años del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que alcanzó la cifra de más de 66.000 millones de euros en los años de gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. En todos los años de gobierno socialista, señora concejala de Hacienda, lo ve bien, es en rojo otra vez la del gobierno socialista, se incrementa la aportación al sistema del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Y una vez que ustedes llegan al Gobierno de la Nación, en todos sus años, poco a poco, ese fondo ha ido reduciendo lo que tenía guardado, hasta tal punto que hoy tenemos 6.000 millones de euros en un fondo que el Partido Socialista dejó con 66.000 millones. Habrá pensado usted, el padre que mató a la hija, el padre que la mató, crean el fondo y luego lo acaban con él. Estas son las cifras. Pero le voy a dar algunas certezas más para situar el debate en el problema de fondo, el problema de las pensiones, señores concejales del Partido Popular. El Gobierno de la Nación, el Gobierno del señor Mariano Rajoy, propone el mantenimiento del gasto público de las pensiones en España en el 11,8% para los próximos años. Esto no lo digo yo, lo han enviado ustedes a las cifras que tienen que enviar a la Unión Europea. Y proponen mantener el gasto público en ese porcentaje, a la vez que en los próximos años vamos a tener 6 millones más de pensionistas. Explíquenme cómo le salen las cuentas en un país que tiene 3 puntos de PIB menos de gasto en pensiones que la media de la Unión Europea. Y le voy a dar algunas otras cifras, porque la reforma de las pensiones que ustedes introdujeron de forma unilateral en el año 2013 condenó a la pobreza, y digo bien a la pobreza, a cerca de 9 millones de pensionistas en este país. Y es que, según el Fondo Monetario Internacional, nada sospechoso, la pensión de jubilación en España perderá a lo largo de los próximos 20 años de mantenerse el sistema un 30% de su poder adquisitivo. Esto lo dice, señora concejala, el Fondo Monetario Internacional.
Y es que los datos, le vuelvo a decir, son los datos y no podemos cambiarlos. Las pensiones en 2016, en atención al IPC, han perdido un 1,35%. Y en las pensiones en 2017, de acuerdo a la evolución del IPC y lo que ustedes las han revalorizado, han perdido un 1,5%. Este ejemplo lo entiende todo el mundo muy fácil. Si el IPC en España es del 1,5% y te suben la pensión un 0,25%, te sube o no te baja la pensión. Lo entiende todo el mundo. Hasta los pensionistas que reciben esas cartas diciendo que la pensión sube 1 o 2 euros o no sé cuántas cosas. Los datos, señora concejala de Hacienda, en un país donde, manteniendo constante una inflación en los próximos años del 1,7%, el poder adquisitivo es ya de facto un 20% menor para todos esos pensionistas. Con su factor de sostenibilidad, ese que empezará a funcionar en 2019, si nada cambia, además la pensión media perderá 30 puntos de poder adquisitivo en esos años si no se hace nada. Y un dato más, el Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto encima de la mesa, ha revalorizado las pensiones en estos años. Durante todo su Gobierno, el gasto público, presupuestos generales del Estado, 200 millones de euros. Un 0,25% han dedicado ustedes de más en todos esos gobiernos a el gasto público en pensiones. En definitiva, señora concejala, estos son los datos. Señor David González, que creo que le preocupaba, estos son los datos. Muy preocupado usted, por cierto, sobre la historia pasada del Partido Socialista en pensiones. Les recuerdo, señor González, el partido que universalizó el sistema público de pensiones, el partido que creó las pensiones no contributivas, el partido que subió las pensiones mínimas en este país. Ese es el Partido Socialista. Pero hoy aquí, señores concejales del Partido Popular, hablamos del presente y del futuro de las pensiones. Ese es el debate de fondo, cuando además la OCDE, tampoco nada sospechosa, alerta de la incipiente creciente desigualdad en nuestro país. Por tanto, garantizar el sistema de pensiones es tarea de todas y de todos, es tarea de la sociedad, y para esto, hoy lo hemos visto en este pleno, hay dos modelos. El modelo del Partido Popular, que pide... Vaya terminando cuando pueda, por favor. Muy brevemente, el modelo del Partido Popular, que pide equilibrar las pensiones por el lado del gasto, recortando las pensiones cuando uno reequilibra por el lado del gasto y, por tanto, empobreciendo a los pensionistas del que tanto se les llena la boca al hablar, con medidas como esa revalorización del 0,25 en un país que tiene una inflación del 1,5%. Y frente a eso, el modelo del Partido Socialista, que consiste en mantener e incrementar el gasto público de pensiones en media con los socios de la Unión Europea, y por tanto para eso hay que racionalizar algunas partidas de gasto, como los administrativos, y especialmente incrementar los ingresos del sistema. Hoy le he explicado algunas cuantas cosas de cómo se puede hacer para reequilibrar el sistema, como es derogar esas leyes que ustedes aprobaron unilateralmente en la legislatura anterior, revalorizarlas siempre con el IPC, dando capacidad y poder adquisitivo a nuestros pensionistas, además de luchando contra el empleo irregular y contra esa brecha enorme de la desigualdad salarial de la que Mariano Rajoy no quiere hablar. No sé si lo escuchó ayer en Onda Cero. Vaya terminando, por Termino, favor. sí, termino. En fin, este es el compromiso del Partido Socialista, entendiendo que es, señores concejales del Partido Popular, el patrimonio común de nuestro estado de bienestar, el resultado de todo el esfuerzo de una vida realizado por nuestros pensionistas. Por tanto, dedicarle tiempo a fortalecer ese sistema de pensiones dignos es una tarea en la que tenemos que contribuir en nuestro país con aportaciones presentes y futuras para garantizar el sistema público de pensiones con el esfuerzo, como le digo, de millones de trabajadores que a lo largo de toda su vida laboral, que a lo largo de 40 años han contribuido al sistema. Por tanto, esta es la propuesta política que el Partido Socialista está llevando en el Congreso de los Diputados y en todos los ayuntamientos de España para que garanticemos conjuntamente y en el marco del Pacto de Toledo el presente y el futuro de nuestras pensiones. Muchas gracias.